Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a hacer un diagnóstico de la situación financiera de nuestra comunidad autónoma, que realmente asusta. Vamos a darles una serie de datos que posiblemente la mayoría de nuestros televidentes desconocen. Y además vamos a dar cómo ha ido la evolución de la deuda en los últimos 20 años. Lo que demuestra una gestión realmente mala, no voy a decir nefasta, sino muy mala, y que demuestra que se gasta más que lo que se ingresa y que cada vez somos más pobres. En el año 2010, Cantabria tenía una deuda de 992 millones de euros, el 7,70% del PIB. Suponía una deuda por habitante de 1.679. Vamos a poner un año intermedio. En el 2016 ya la deuda había subido a 2.890 y estábamos en el 22,70 del PIB. Y una deuda por habitante, es decir, cada uno de los habitantes que vivimos en Cantabria, debíamos al respecto 4.969. Y vamos con los últimos datos que tengo aquí, que son del año 2021. La deuda total, 3.426 millones de euros. Supone ya casi el 25% del PIB, el 24,70, y casi 6.000 euros por habitante tenemos de deuda, 5.862. De esos 3.426 millones debemos 3.115 al Estado, 73 a bancos españoles, 119 a bancos extranjeros y APPs 79. Bien, estos datos lo que significa es que la gestión en estos años ha sido realmente mala, o muy mala. Eso no cumpliendo muchos presupuestos que quedan en un 60, un 50% de cumplimiento. ¿En qué gasta Cantabria cuando es la región más financiada? Los que reciban ahora el poder, pueden ser los mismos u otros, encuentran una situación pues, en la que es casi una camisa de fuerza, porque la capacidad de movimiento que puedan tener es muy complicada a la hora de abordar obras grandes. Es decir, Cantabria, una región pequeña, con un envejecimiento tremendo y una deuda tremenda. Ese sería el diagnóstico que nos dan estos datos que les acabo de manifestar y que debieran estar en el debate político de cada día, y que debiera de avergonzar, por supuesto, a nuestros dirigentes, cosa que no ocurre así. Don Carlos Pajares. Bueno, con el tema de la deuda, los datos son obviamente cuando menos preocupantes. Y son todavía mucho más preocupantes porque dices, bueno, si yo me he endeudado para conseguir que mi comunidad autónoma sea una comunidad puntera, que hemos conseguido aumentar nuestro Producto Interior Bruto, que hemos conseguido mayor riqueza, mayores tasas de empleo, mayor prosperidad, dices, bueno, pues es una inversión que estamos pagando, que se paga a largo plazo, pero que está generando unos frutos adecuados. Pero lo cierto es que Cantabria, a todos esos datos habría que añadir la pérdida de producción industrial, la pérdida de competitividad, con lo cual son datos que, sumados, todavía hacen que la situación pues sea más comprometida, porque lo vuelvo a repetir, si la inversión se hace adecuadamente para generar más riqueza, pues bien merece la pena endeudarte si vas a generar más riqueza. Si tú te endeudas para no generar nada y dejar todavía una comunidad todavía con problemas estructurales más preocupantes y más difíciles, usted hablaba además del tema de la financiación,
nos vamos a encontrar con un problema de deuda y con un problema de falta de financiación. No sé qué va a ser de esta comunidad que, como usted bien decía, ahora mismo está hipotecada sin capacidad de maniobra para hacer nada. Pues imagínese cuando la nueva financiación autonómica, que está a punto de caer en cualquier momento, todavía restrinja mucho más esa capacidad de actuación. Voy a dar la palabra a don Aurelio y me pueden preguntar una pregunta que me pueden decir. ¿Y siempre fue así? Y les voy a decir, no, miren, en 1998 la deuda solo era de 177 millones, suponía solo el 2,60% del PIB y 332 euros por habitante, algo prácticamente insignificante. Además, la mayoría de la deuda entonces, que eran de 167 millones, se debía a bancos. Don Aurelio. Bueno, esto yo creo que ha hecho bien un análisis completo usted y don Carlos, digamos que lo ha puesto el acento, ¿no? Efectivamente, nos hemos endeudado de una manera espectacular cuando estos gobiernos han llegado al poder. La verdad es que tenían una situación económica, al menos había caja, había dinero, y la deuda era, pues como usted ha dicho, insignificante, 170 millones. Le hemos multiplicado, pues fíjese, de 170 a 3.500, pues por 20, ¿no? Sí, sí. Hemos multiplicado la deuda por 20. ¿Pero se ha cumplido alguno de los proyectos que necesitaba Cantabria? Bueno, pues efectivamente, industrialmente estamos peor, estamos en caída libre, la industria sigue cayendo, los autónomos siguen cerrando, no se crean nuevas empresas, las comunicaciones siguen igual, no han mejorado en absoluto. Ahí estamos estancados con el tema de los ferrocarriles. No solamente no se han hecho esos proyectos del AVE que tanto, en fin, que parece que iba a ser, que esto iba a llegar ya con estos pactos del gobierno regionalista de Cantabria con el gobierno del Partido Socialista de Sánchez. No ha llegado nada de eso se ha cumplido, pero no solamente eso, sino que además ha habido un gravísimo deterioro de otros servicios, como son también los ferrocarriles de vía estrecha, con todo este problema que ahora ha surgido con unos trenes que no cabían por los túneles, y ahí se evidencia una gran dejadez del propio gobierno regional, no solamente de los técnicos de Renfe, sino también del gobierno regional, que ante un tema tan importante como ese no ha hecho un seguimiento puntual y minucioso. En definitiva, 3 años más con unos malos servicios. Si hablamos de la sanidad, pues la sanidad se sigue deteriorando, las listas de espera se siguen incrementando de una manera espectacular. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si hablamos de sectores como el ganadero, está absolutamente abandonado, hay un problema gravísimo en la ganadería, en el agricultor, con el tema del lobo. Eso no se resuelve absolutamente nada. Ahora tenemos movilizados a los panaderos, que están absolutamente abandonados, tampoco se aborda el problema que tienen. El tema de la ganadería, piensos y demás, pues estamos en las mismas. Es decir, es un gobierno que está absolutamente ensimismado. Es un gobierno... Pero el problema, don Aurelio, es que sea el gobierno que fuere, este o otro que llegue, no puede engañar más a los ciudadanos porque puede hacer muy poco con el dinero que tiene. Es que, el problema es que ahora son un gobierno de subsistencia, mantener los servicios a duras penas, porque con este endeudamiento que han hecho ellos, porque no han dado explicaciones, es lo que usted dice, y si hubieran hecho grandes obras, dice, bueno, han sido grandes obras que hemos conseguido. No. Es que Cantabria vemos cómo está. Es decir, Cantabria vemos cómo está. Y se nos olvidamos, que usted también lo ha dicho de pasada, que es la comunidad mejor financiada, don Aurelio. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Y es algo que también yo creo que tiene un tiempo, porque parece ser que esto va a cambiar y no sé a dónde vamos a llegar, porque ya digo, no existe ningún proyecto ilusionante que diga que Cantabria va a despegar, es al revés, ¿no? Y tenemos también lo de la pasiega, el tema de la pasiega, pues ahí sigue 2 años, absolutamente... En 2 años dicen que estará 2 años. Empantanado, pero vamos, es que ya hoy no se cree esto, cuando dan estos proyectos y bueno, 2 años, si se cumpliera, pero sabemos que no va a ser así, ¿no? ¿Quiere rematar usted el tema o
o pasamos muy brevemente al tema de los trenes para hablar de una gran mentira? No, yo lo único que quería decir es que luego al final, escuchaba a don Aurelio, y muchos de los problemas que se generan, que abandera de solución el gobierno de Cantabria, son meras cortinas de humo para despistar de la situación mucho más grave. Y situaciones además que le competen. Pues hablaba del lobo. Yo no digo que el lobo no sea importante, pero los problemas de la ganadería son mucho más profundos en Cantabria que los del lobo. Se habla de los trenes y piden responsabilidades, lo que decimos, cuando el gran problema de Cantabria son la falta de comunicaciones reales, efectivas, corredor del Atlántico que hemos hablado en algún momento, las conexiones con Madrid. Tenemos una autopista que creemos que llega a Madrid y no llega a Madrid, llega a Osorno. O sea, todavía tenemos una serie de deficiencias importantes que, sin embargo, se tapan con problemas que no digo que sean, pero que al final sirven de cortina de humo y para echar balones fuera. Respecto a lo de los trenes, que hemos hablado mucho, yo no me creo que el gobierno regional no tuviera información de todo esto. Ahora no puede salir el presidente de Asturias y el presidente de Cantabria esta próxima semana, reunidos con la ministra, protestando y llevándose, porque hace prácticamente 2 años que CAF ya había informado de esta situación. Luego aquí hay gato encerrado, una mentira más, porque el problema de la política española, y eso lo estamos viendo es ya la mentira, la chapuza, el engaño, realmente importante. Todo esto, que estamos en vísperas electorales, es importante que si los ciudadanos quieren algún día cambiar algo, ojo, que si no lo quieren cambiar, fenomenal, pero tienen que tener información. Es verdad que las esperanzas son pocas, porque otros vendrán, que bueno te hará, puede suceder eso, porque viendo cómo está la clase política, que llegue, pero es que también peor que están las cosas, realmente increíble. Bueno, vamos con otro escándalo. Otro escándalo que ha sucedido en la Eurocámara días pasados. La Eurocámara prohíbe los coches de gasolina diésel fabricarles a partir del 2035. Bueno, fue votado, también tomen nota, con los votos de partidos, por ejemplo, del Grupo Socialista en la Cámara, partidos verdes, partidos de la ultraizquierda. Votaron en contra, pues allí el grupo del PP, el Grupo Popular, Vox y algunos más, algunos de conservadores, reformistas europeos. También el PNV votó en contra, y el diputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá. Bueno, esto es otro engaño. Es decir, esto es otro engaño y otro engaño para crear desasosiego en cantidad de sectores en Europa, de unos personajes realmente que saben ellos que eso no se puede cumplir. No hay cobre en el mercado para poder hacer esto. Leía esta semana que una compañía noruega de ferries prohíbe llevar coches eléctricos porque tienen mucho miedo a los incendios, porque no se pueden apagar. Yo veía un vídeo el otro día de cómo se incendia un coche y cómo es imposible. Entonces esta compañía noruega, no recuerdo el nombre, creo que navega entre Alemania y Noruega, ha dicho que no quiere coches eléctricos porque tiene miedo en las bodegas, que ese es otro problema tremendo no solucionado. Otro problema es que no hay capacidad eléctrica en toda Europa para atender los coches. Pero el daño está hecho. Han metido la incertidumbre. Están arruinando a las empresas automovilísticas y sobre todo, a arruinar a los concesionarios y a los talleres. Y aquí lo que se esconde es un control de la movilidad. Otro problema más para la movilidad. Otro problema más para la movilidad de esta agenda desastre 2030, que yo les anticipo, cuando lleguen las elecciones ahí en el mes de diciembre, me refiero a las generales, los ciudadanos tienen que decir, oiga, ¿usted aprueba la agenda 2030 o el desastre 2030, como yo le llamo, para no votar a ningún partido que apoye esa agenda? Porque va contra las libertades y contra el futuro, incluso el futuro desarrollo de la humanidad. Y no es que no estemos a favor del medio ambiente, etcétera, no, estamos a favor de políticas suicidas. Bueno, pues esto de la Eurocámara, que está levantando y que ya va a mover
cientos de personas, miles de personas próximamente en Bruselas, y que ganó por muy pocos votos, diferencia, 340 votos a favor y 279 en contra y 21 abstenciones. Bien, pero también hay que decir la verdad, es que la propuesta la llevaba la comisión, la propuesta la llevaban los señores de von der Leyen, la agente de la Agenda 2030. Entonces, esos grupos, tanto los grupos mayoritarios, el Grupo Popular y eso, lo que tiene que coger y llamar a esta señora, no solo lo votar, sino decir, no, usted señora retire esto, porque eso es una propuesta de la comisión. La comisión nos mete en guerra, pide más armamento, por cierto, ayuda con 130 millones de euros al olivo en Marruecos, perjudicando a España, Italia y Grecia. Es decir, es que son nuestros enemigos, realmente se han convertido en nuestros enemigos, Entonces, en todo esto, yo quisiera saber su opinión de todo esto, don Aurelio. Bueno, esto de los vehículos yo creo que nos lleva a la conclusión de que nuestros gobernantes, no solo los nacionales, que ya lo hemos visto, sino también los europeos, están en un auténtico delirio. Están proponiendo unas normas que a poca inteligencia que apliquen a ello, deben darse cuenta que es absolutamente inviable lo que pretenden. Lo del coche eléctrico es algo hoy desde cualquier punto de vista impracticable. El coche eléctrico como un sistema, el coche eléctrico para ciertas cosas, puede servir, pero el coche eléctrico como uso masivo de la ciudadanía es una barbaridad, por lo que usted ha dado todos los datos. O sea, no hay cobre, no hay electricidad, las baterías, vamos a ver qué se hace con todas esas baterías. Cada 6 años hay que cambiar. Los riesgos de incendio, la autonomía de estos vehículos, el precio de estos vehículos. Un vehículo, el más normal, 35.000 euros, pero vamos a ver qué posibilidades hay de que la gente, los ciudadanos, puedan invertir esas cifras. Y tenemos a toda una comisión, que yo creo que es el nombre de la comisión, yo creo que son los comisionistas. O sea, a mí me parece que el nombre está bastante... Bueno, viendo lo que ha habido con las vacunas, por cierto, que les ha demandado a la señora von der Leyen, claro, el New York Times y otro medio por no dar información de sus conversaciones con el gerente de Pixar. Efectivamente, es todo gran secreto. Bueno, estamos viendo que eso es impracticable, pero lo hacen de una manera, yo diría que con un atrevimiento, algo que está la ciencia y los técnicos están contra ello. Yo he estado estos días escuchando un poco a gente que muy conocedora de todos estos procesos, y lo dicen, que hoy es inviable la sustitución de la gasolina y del gasoil en los vehículos. Además, hoy tenemos a las grandes marcas, Toyota y demás, ya lanzando coches que prácticamente la contaminación es cero, coches de combustibles fósiles. Sí, eso es el pretexto. Porque no hay posibilidad. Electricidad no es posible, pero bajo ningún aspecto. Cada casa tendría que tener 4 veces la potencia actual, que sí, es inviable. Claro, y luego el costo. Vamos a ver, si es que el precio de la electricidad es inasumible. Bueno, pues es efectivamente, por un lado esto, bueno, por otro lado, pues eso, todos los demás problemas que se están dando. Y luego, como entran al trapo todos los gobernantes con estas zonas libres de emisiones de las ciudades de menos de 50.000 habitantes, que pretenden que ahora el 50 o el 60% de la ciudadanía, que no tiene medios para ello, tenga que cambiar su vehículo por el capricho de unos políticos que han perdido el norte. Si alguna vez que se ha dicho muchas veces que el mundo se ha vuelto loco, que pare que me bajo, es ahora, don Carlos. No hacemos más que utilizar una palabra que yo creo es donde está el fondo del asunto y del problema. Hablamos de gobernantes. Los gobernantes tienen que gobernar. Gobernar, que es gestionar. Antes, cuando hablábamos de la deuda, y decía usted, don Gervasio, que no es que el que venga no va a poder hacer nada. No es que no va a poder hacer nada, y es que no lo van a hacer, porque gobernar se ha convertido en hacer fuegos de artificio y en gastar dinero. Y en ese sentido, la Comisión no es diferente a lo que estamos viviendo en este país. Al final lo que tenemos son personas que lo único que saben hacer en la Comisión es gastar dinero y hacer fuegos de artificios. Cada vez
Hay que superar el fuego de artificio previo con otro más grande y más ruidoso y más extemporáneo. ¿Quién no va a querer la paz en el mundo? Todos queremos la paz en el mundo, pero eso no puede llevarte a dejarte totalmente indefenso ante agresores externos, como hemos visto en el caso de Rusia. ¿Quién no va a querer que el mundo sea limpio y ecológico? Pues todos, pero eso nos va a llevar a no poder coger un autobús o un coche o a poder desplazarnos al trabajo de una manera eficiente. Y no solo eso, sino nuestras industrias, dejar de funcionar. O sea, al final, ese buenismo inconsistente, que lo único que sirven es eso, como fuegos de artificio para que generen problemas y discusiones donde no debería de haber nada, lo que nos están haciendo es que Europa cada día sea, a nivel mundial, menos influyente. Económicamente cada día también nos queda la economía alemana, que también está cada día bajando más en sus rankings internacionales. Estamos viendo cómo están las economías, ya no solo la China, estamos hablando de la India, estamos hablando de... nos están superando. Europa está quedándose totalmente atrás, y precisamente por estos gobernantes que no son gobernantes, sino simplemente políticos, que lo único que hacen es hacer demagogia y fuegos de artificio. Una cosa de von der Leyen, que la prensa alemana la está poniendo... Bueno, esta señora decía un comentario en la prensa alemana, solo lo arregla con dinero, tantos millones para esto, va a dejar Europa... Bueno, la ponen porque ya sabían que su labor como ministra de Defensa es lo más incompetente, pero lo más peligroso que puede tener hoy la Unión Europea. Y que se están imponiendo los criterios de las minorías. Bueno. Los verdes, que son cuatro, están encantados con lo que se ha hecho con respecto a estas medidas. Vamos, ¿no?, con la compra. Vamos a hablar de lo nuestro, de cuando vamos al supermercado, ¿no? Y bueno, la cesta de la compra se disparó en enero el 15,4%. Es verdad que a la señora Calviño no debe de comprar en algún economato o en alguna cuestión. Bueno, esta señora que se ríe de los ciudadanos como se ríen tantos políticos de diferente signo, esto es un escándalo, porque esto es lo que está drenando recursos a las familias y hacen que las familias, como decía, ojo, hay casos de muchísima gravedad ya. Y están ocultando, como los trileros, continuamente cambiando con temas. ¿Por qué se produce? Porque lo hemos dicho aquí muchas veces y lo estamos repitiendo. Unas políticas agrícolas descabelladas, unas políticas agrícolas que penalizan la producción propia. Esas decisiones todas las estamos pagando juntas, don Carlos. Pues imagínese, y lo enlazo con la otra noticia. Si yo soy una empresa de distribución que lleva mis productos a los supermercados y de repente tengo que cambiar mis vehículos de reparto pequeñitos en coches eléctricos con la inversión que eso lleva, eso al final se repercute en el precio del producto, algo tan sencillo y tan tonto como eso. Es que lo miremos como lo miremos, todo resulta absurdo y fuera de sentido. Esperemos que... Es que lo triste es que desgraciadamente seguimos ahondando, somos contumaces y seguimos ahondando en esta situación tan sumamente loca y disparatada. Pero bueno, sí, es disparatada. Es totalmente disparatado. Todo lo que estamos viendo es disparatado. Pero es que yo creo que al final lo están disparatando cada día más, porque de ese disparate... Salen ganando ellos. Sí, en eso. Estamos generando una sociedad totalmente esquizofrénica en la que las cosas importantes pasan a ser triviales, las triviales se convierten en importantes. O sea, esto es un poco... Hasta que un día haya un contacto eléctrico y salte, porque eso sucederá. Es decir, la historia nos dice todo este tipo de cosas. Es decir, esta deuda que se está acumulando por ejemplo, en toda Europa, pero también en muchos países del mundo, esas leyes como las que se están aprobando en España, tóxicas para el bienestar de las personas, ese culto a la mentira, que se dice, todo eso tiene una consecuencia sobre la propia sociedad que un día explosionará. Ahora yo, desde aquí, en lo poco que podemos aquí, queridos televidentes, hay que moverse, Tenemos que dejar el sillón de casa y empezar a hablar claro, por supuesto, con respeto a todas ideas, con respetos al máximo, como diría Cruz y Raya, pero no callándonos, que no tenemos que callarnos de
nada, don Aurelio. Se vive un auténtico, como bien han dicho ustedes, se vive un auténtico disparate en todos los órdenes. ¿Y cómo está el ciudadano? Está estupefacto, está paralizado, porque son tantas las cosas que se están haciendo fuera de la normalidad, cosa que nunca se esperaron de los gobiernos, que siempre por las medidas se podía discrepar de ellas, pero tenían una lógica y tenían un sentido, ¿no? Y de alguna manera venían a satisfacer necesidades de sectores importantes de la sociedad. Hoy no. Hoy es la locura, hoy se están haciendo normas. Yo ver una medida de la castración infantil o del aborto infantil, dices, estos son auténticas barbaridades. Sí, pero es que esto tendría que suponer una manifestación en cada ciudad, bloquear todo. Este es el tema, porque incluso en Escocia los medios de comunicación han sido el ariete de todo esto. Y aquí no. Es que yo creo que lo que usted ha dicho, efectivamente, hay que empezar a tomar conciencia de ello y empezar a participar activamente en ello, con respeto pero sin complejos, diciendo lo que está mal hay que llamarlo por su nombre, está mal, ¿no? O sea, estas tres medidas, estas tres leyes que se acaban de hacer, todas, sí, se han llevado tóxicas al tribunal, tóxicas y además contra la ciudadanía. Porque... pero luego vemos un tema gravísimo, que es que nos hemos olvidado de ello. Que el Tribunal Constitucional, el presidente, obliga a una miembro a votar, por narices. Oiga, que esa señora se quiere abstener. Efectivamente. Es que eso ya no se ha visto en ningún sitio. Y que de antemano, conociendo ya la trayectoria y la ideología de quienes están en el Tribunal Constitucional, ya sabemos cuáles van a ser sus decisiones ante los recursos que se van a presentar. Indefensos, don Carlos. Y a eso tenemos que añadir que si la tasa de desempleo es muy alta, me creo los fijos discontinuos y la bajo. ¿Que el IPC es muy alto? Cambio los contrapesos del cálculo del IPC pues para hacerlo descender. O sea, es que... Y acabo, y precisamente, y luego me pongo, porque no da tiempo, me pongo muy nervioso porque el lunes vienen los señores de control presupuestario con la señora Hohlmeier, y que envían la señora Hohlmeier una carta a la señora Calviño y dice, oiga, usted deje de filtrar informaciones porque están que no les llegan la camisa al cuello para justificar el dinero que ha dado Bruselas. El lunes, martes y miércoles va a ser muy interesante. Y la máxima responsable no va a comparecer. Esa señora Calviña que ha resultado ser realmente un auténtico fiasco. ¿Quería algo? Sí, no, solamente decir una cosa, que mucho me temo que en Europa, donde todavía algo queda de aquella en que hacías una declaración que allí supone un escándalo, aquí esa declaración se va a quedar en nada. Nos tirarán de las orejas, que en Europa, en algunos países, sería un escándalo, dimisiones, investigación. Aquí lo harán pasar por algo insignificante y no pasa nada. Es que la señora Hohlmeier se ha mosqueado mucho porque la señora Calviño fue la semana pasada a reunirse con todo bicho viviente a Bruselas, muy preocupada, porque eso es una arma que ha tenido ahí Sánchez, utilizar a una persona que ha tenido muchos contactos en la Unión Europea, que ha trabajado allí, pero eso se está acabando ya, y se va a acabar más. No queda tiempo. Nos tenemos que despedirles. La verdad que es un programa muy interesante. Recapaciten sobre la deuda de Cantabria. Y cuando les prometan ustedes en la próxima campaña electoral cualquier partido, cosas, diga, pero vamos, ¿con qué lo van a pagar ustedes? Que tengan una feliz semana, paz y bien.